Grabar en la nube. Listo, ahora estamos grabando en la nube. Entonces, bueno, buenos días entre todas y todos, no, somos dos, entonces ya se puede hablar también en plural. Especialmente a ti, Madre, muchas gracias de haber aceptado a regañadientes la invitación, porque dijiste, yo no soy especialista, y no te invitamos como especialista sobre física cuántica, pero creo que tú sabes, hay algunas cositas que a nosotros nos podría interesar, para decirlo de esta manera. En la última reunión, que ya es un poco tiempo atrás, en algún momento surgió el tema de la física cuántica y de ahí al final de la última reunión nos ocurrió también decir, ¿y por qué no profundicemos también un poco más en esto? Pero esto sin y ahí sí viene Palmira y la admito, sin de que abandonemos un poco nuestra ruta sobre lo que estamos indagando más. Entonces, el tema principal nuestro hoy, nuestras pautas y prácticas personales rumbo a nuevos paradigmas, pero paradigmas donde confluye tanto lo nuevo como lo ancestral. Y ahí sí partimos un poco de, digamos, de las observaciones, de las ideas, de las inquietudes de cada quien. Pero antes podríamos hacer como a modo de introducción de que veamos un poco el tema de física cuántica con Madeleine. Y Madeleine, tú propusiste de que veamos un video, entonces si están de acuerdo, lo cargo y lo vemos el rato, ¿ok? De acuerdo. Listo. Entonces, compartimos pantalla. No la compartimos, sino y lo tengo a compartir yo. Sí, listo, pero con compartir el sonido también. Ok. Esta es el... ¿Lo ven ustedes ya? ¿En la pantalla? Sí. Listo, perfecto. Entonces arrancamos. Padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros.
Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Ok. Muy bien. Ahora voy a intentar de encontrarles de nuevo. Ya estamos. Sí, así que siempre hay un reto. Saludamos a Palmira y bueno, ahí hemos visto el video que a mí personalmente me tiene muy contento porque como yo tengo que confesar, en física siempre he sido, bueno, no muy malo, sino yo creo que mi profesor ha sido muy malo y por eso al final me quitó un poco el interés mío, pero la física cuántica parece dice de que las cosas parecen lineales y no son tan lineales, Marlene. Bien, pues básicamente entender la física es un poco abstracto en cierta medida, ¿no? Entonces casi este pequeño video ayuda un poco a ilustrar algo que es muy importante dentro de la física y que se comprobó, es que que básicamente el átomo y la materia, lo que existe se comporta en una dualidad de onda y partícula, ¿sí? Es decir, que lo que vemos y lo observamos está definido con dobles características, funcionan como onda y partícula. Sin embargo, esto le rompe a uno la cabeza porque uno no logra comprenderlo. Sin embargo, este experimento que se hizo hace mucho tiempo determina esa función donde se puede ver que los átomos funcionan como onda y partícula, ¿sí? Por un lado, y por otro logran determinar después de realizar este experimento y repetirlo no sé cuántas veces, que básicamente la materia y esta dualidad onda-partícula está modificada y puede ser modificada por el observador, que eso es lo que como que se concluye. Entonces, pues desde ese punto de vista, nosotros como observadores determinamos también la realidad. Y hay un biólogo que recientemente escribió un libro que se llama Biocentrismo, Robert Lanza se llama, y es un libro también bastante complejo donde explica básicamente la física cuántica y todos estos fenómenos y cómo nosotros, él concluye, palabras más, palabras menos, Robert Lanza concluye bajo su libro Biocentrismo que nosotros somos los que determinamos como la existencia como tal, es decir, la manera como observamos, como vemos, y hace un análisis casi fisiológico del comportamiento humano, de la visión, y lo entrelaza con la física cuántica, donde dice que nosotros como observadores modificamos como la realidad. Ese es como el concepto básico, digamos, de alguna de los temas según los que me comentaba Jorge que querían analizar ustedes.
Y cómo nosotros, como personas, como individuos, podemos determinar también nuestra realidad, podemos proyectar, podemos crear visiones de futuro, podemos, desde ese punto de vista, crear futuros potenciales, ¿no? Y quizás cada uno de nosotros tenga, y sería interesante escuchar, cada uno tenga experiencias personales de que ha creado o ha imaginado futuros potenciales y ha podido lograrlos, ¿no? Algunos se maravillan y dicen, ay, yo me acuerdo que cuando era pequeño proyectaba esto y siempre quise esto y ¡pum! Se dio. Entonces son como, no sé, ejemplos de que uno puede desarrollar esos futuros potenciales. Desde otro punto de vista, bueno, aquí casi disertando temas tan diversos, por ejemplo, una persona puede ir a que le lean las cartas, ¿no? ¿Sí? Que le hagan una lectura del tarot o le puedan hacer una lectura de las cartas. Entonces esa persona le va a decir un futuro potencial de acuerdo a lo que esa persona ve y cree en sus cartas. Pero casi que esa persona le está lanzando en cascada a un futuro potencial que esa persona que lee las cartas, que predice un futuro, considera y cree que es para ella, ¿sí? El tema es que la persona que se ha puesto en esa condición facilita, digamos, como desencadenar ese futuro potencial. O el otro es que nosotros como tal también podemos desencadenar futuros potenciales y trabajar en esos futuros, digamos, potenciales que nosotros podamos crear, básicamente con ese principio de que nosotros como observadores afectamos la realidad y podemos desencadenar esas realidades. Eso es como algo de lo que se puede ver. Bueno, y desde otro punto de vista, pues está la relación entre materia y energía y cómo nosotros como seres de luz, como podemos también trabajar con nuestra propia energía, ¿no? Pues yo estudié sanación energética siendo bióloga y al comienzo pues para mí era muy difícil entender un poco, salir del paradigma, pensar que uno podía mover energía, que podía limpiar, sanar a otras personas a través de la imposición de la energía, pues me parecía un poco descabellado, ¿no? Porque uno desde la ciencia siempre, el método científico es ver para comprobar, y de hecho también lo pude comprobar, ¿no? Pude comprobar, por ejemplo, cómo si tú piensas en una persona, y quieres, por ejemplo, hacer una imposición de energía, entonces piensas en esa persona y en el momento en que piensas en esa persona, estás creando un holograma energético de esa persona. Y cuando tú haces esa imposición de manos, tú sientes la energía de las personas. Entonces, eso es otra comprobación también de que nosotros como observadores podemos, o sea, que la energía sigue el pensamiento y nosotros podemos tener, por ejemplo, ese holograma energético, que fueron como las primeras cosas que yo sentí y me sorprendieron grandemente porque, bueno, porque para uno romper un paradigma tiene que visualizarlo, presenciarlo y sentirlo, ¿no? Eso es un poco como a breve, no me voy a extender más y me gustaría de pronto como escucharlos desde su experiencia personal o cuál es el idea un poco de tocar este tema de la física cuántica que tenían ustedes preparado. Muchas gracias, Marlene. Saludamos también a Marco Antonio, que se subió ahora. Estamos apenas echándole el diente al tema de la física cuántica. Hemos visto un video de 4 minuticos. Está todo inclusive en la grabación. Marlene, muchas gracias. Que ya tú aterrizaste en el concepto. Entonces está la tribuna abierta de pensar en voz alta, de lanzar preguntas. No sé quién se anima. Entonces, como no somos muchos, abre el micrófono el quien quisiera y puede
empezar a emitir opinión o preguntar. No todos a la vez, uno por... No se abre micros, el mío está abierto, yo pregunto. Entonces, yo te escuché hablar a veces, Madeleine, de que, que nuestra lógica, o digamos, nosotros solemos pensar o sospechamos que las lógicas son lineales, ¿cierto? Que es lineal, que es calculable, que es medible, ¿no? Y parece, no sé si eso tiene que ver con la física cuántica. De que en el video hemos mostrado de que cosas que aparentemente deberían ser así y al final en el experimento se ve de que no salen así, ¿cierto? Yo escuché hablar también de la relatividad del tiempo, tanto el espacio como las dimensiones, como las distancias, en última son muy relativas, y que, por ejemplo, de que una hora, de hecho, no necesariamente tiene que ser exactamente 60 minutos. O dicho de otra manera, los 60 minutos pueden ser a veces más cortos que en otros momentos. Y no solamente en la dimensión subjetiva, sino que de hecho parecen que son más cortos de lo que son. ¿Qué dices sobre eso? ¿Estoy confundido o hay un riesgo de que uno intenta ahora explicar todo con la física cuántica? ¿Qué dices sobre esto? Bueno, pues básicamente el tiempo como tal, que es otra de las cosas que desde nuestro nivel de comprensión o de la dinámica que tenemos, el tiempo no es lineal. El tiempo se ha hecho lineal, básicamente pasado, presente y futuro, pero el tiempo no es lineal. Eso es una apreciación básicamente en la que hemos nosotros vivido, pero casi que el tiempo sucede como en fotogramas, es decir, vivimos diferentes, lo que explicaba Albert Einstein, nosotros vivimos como en diferentes niveles, es decir, el tiempo no es lineal, sino vivimos en diferentes líneas de tiempo. Podemos tener diferentes líneas de tiempo o podemos vivir tiempos paralelos, básicamente. Entonces, la comprensión del tiempo como lineal, como tal, no es, según lo explica también la física, el tiempo no es lineal, ¿sí? Y la relación espacio-tiempo, pues es también algo bien complejo de entender, que es la teoría de la relatividad, pero la relación espacio-tiempo, mientras uno va en una línea, el otro va en otra y no confluyen directamente. Entonces, la apreciación del que el tiempo es lineal no es cierta. Y con respecto a eso que tú dices, que el tiempo no se vive, que ahora vemos que 60 minutos son más cortos, pues a eso le han dado otra teoría, que es que la Tierra está girando mucho más rápido, entonces el tiempo se ha cortado, ¿no? Desde esa comprensión lineal del tiempo. Pero aquí la apreciación del tiempo es que tengamos en cuenta que el tiempo es no lineal, aunque nos cueste entenderlo. Ok, tenía cerrado el micrófono. ¿Quién más tiene ahí su comentario sobre la física cuántica? Y de pronto lo que tú mencionaste también, Marlene, tú mencionaste algo como ser capaz de generar realidades. Tú lo mencionaste un poco distinto, no hablaste de generar realidades, sino de Futuros potenciales. de futuros potenciales. ¿Y eso lo ves tú cómo está relacionado con la física cuántica? Claro, cuando dice... si tomamos este experimento que habla de que básicamente está la materia y la materia está afectada por el observador, como este experimento de la doble rendija, lo cual quiere decir que nosotros podemos afectar también nuestra realidad como observadores, porque somos observadores de esa realidad, y podemos generar futuros potenciales, ¿sí? Desde ese podemos hacer esa construcción de futuros potenciales. De acuerdo. Marco Antonio, Ramiro entra ahora, lo saludamos. Y Marco Antonio, tú tienes abierto el micrófono, adelante. Sí, buenos días a todos. Mil disculpas por entrar un poco tarde. Tenía algunas dificultades, pero bueno,
Bueno, yo no estaba en la presentación de la física cuántica y me interesa mucho y quizás algunas interrogantes que yo particularmente tengo, ¿no? Respecto a la física cuántica. El primer punto, yo creo que hay una visión total, o sea, la física cuántica nos trae una visión totalmente distinta del mundo respecto a la física clásica. Entonces ahí viene un principio que es el tercer incluido, que creo que está relacionado con lo que anteriormente decía. Y lo otro es el principio de incertidumbre que también trae la física cuántica. Quizás podíamos explicar un poquito eso y cómo eso puede influir en el pensamiento actual, porque la física clásica ha influenciado mucho en la modernidad, ¿no? Aunque la física cuántica también es parte de la modernidad, pero el pensamiento y la manera de ver las cosas, creo que la física cuántica ayuda a ver lo otro, ¿no? O sea, el otro incluido, el ver la manera de ver el mundo de manera distinta. Solamente eso quisiera preguntarte. Cuando hablas del otro incluido, ¿te refieres al observador? Sí, 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 al observador, precisamente. De acuerdo. Pues hay otra teoría que salió sobre los bosones de Higgs. No sé si lo conocen, hace en el 2005, 2000, no recuerdo bien. Los bosones de Higgs demuestran la relación entre materia y antimateria, entre el ser, el estar y no estar a nivel de partícula. Y eso reafirma todavía más el tema de cómo nosotros como observador podemos influir en esa realidad. Y básicamente el principio de incertidumbre de Heisenberg dice que dos átomos no pueden estar en el mismo momento ni en el mismo plano porque se anulan, ¿no? Eso es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que nosotros no podemos realmente tener la certeza de saber dónde está un átomo como tal. Eso quiere decir que, por ejemplo, si ustedes recuerdan como nosotros nos enseñaron el átomo, la figura clásica del átomo, que era protones, electrones, protones y neutrones en el centro, y en la periferia giraban los electrones, pues eso era un postulado de la física clásica donde nosotros como podríamos que definir dónde está un electrón o no. Y el spin, que era el giro derecha-izquierda de un átomo, pero con el tema descubierto posteriormente de los bosones de Higgs, es algo así como que la partícula está presente y desaparece. Entonces está en la materia y la antimateria. Y eso a la vez reafirma el tema de que el comportamiento de materia y energía, es decir, que se está en una dualidad, se puede estar en un momento como materia y se puede estar en otro momento como energía, que es lo que reafirma, pues como la teoría de los bosones de Higgs, que básicamente habla como de antimateria o materia, que lo llamaron la partícula de Dios, y sigue reafirmando ese concepto de la física cuántica de que se está en un comportamiento de onda-partícula y que el observador también determina como esas posiciones, ¿no? Que es el video inicial que nosotros vimos. Bueno, no soy experta en física cuántica, pero es como lo que puedo abordar desde lo que he leído. Más preguntas o comentarios. Es un tema que de pronto no nos cohibimos, sino miércoles es como complicado. Yo creo que hay que bajar un poco el respeto frente a la ciencia, porque yo por lo menos con la física cuántica lo sentí como diciendo, no, es que ahora a todos esos cuadrados que estaban siempre seguros que están en lo cierto, se le tacharon el plan, por decir, no, las cosas no son tan lineales, ¿cierto? Lourdes, tú tienes el micrófono abierto, adelante. Sí, tal vez un poco yo escuchando en mi ignorancia de la física cuántica, estoy escuchando como hablar de pensar menos en lo tangible, en lo material y hablar mucho más de conciencia, promoviendo desde la conciencia lo más importante y relevante que podamos hacer y podemos conducir nuestra conciencia en ese sentido. Eso es lo que estoy entendiendo.
Y no sé por qué sacamos el tema, mil disculpas, la anterior yo no estuve, como que estoy queriendo encajar en nuestro quehacer del grupo con la física cuántica, ¿no? Entonces, como que me estoy imaginando, ¿será que la física cuántica nos va a colaborar en que nosotros tengamos una conciencia mucho más real, pero además que podamos conducirnos hacia una conciencia de aquello que sí nosotros queremos trabajar, pero que podemos en el grupo funcionar de mejor manera? No sé, no, como que ando buscándole la conexión de la física cuántica con lo que nosotros queremos, digamos, hacer, ¿no? Evidentemente entiendo que pasamos ya de que la materia es lo más importante y que si yo lo toco, eso existe, ¿no? Entonces pasamos a un momento en el que tenemos que saber que la materia también está constituida por energía, no solo es lo palpable, lo sustancial, digamos, ¿no? En esto, también es un cúmulo de energía, y esta energía, pues evidentemente está compuesta por su misma energía, como que también puede agarrar las energías de los seres humanos, del medio ambiente, de muchas otras cosas, y podemos construir y generar una mayor energía. Eso es lo que yo estoy entendiendo, un poco como lo explican los budistas, digo yo, ¿no? En ese sentido, en el Dalai Lama, de pensar que la energía no es solo cuerpo, no solo es materia, es energía, luz, que podemos conducirnos de otra forma y en otros espacios. Y evidentemente la relatividad del tiempo creo que también influye mucho en el quehacer en este tema de la física cuántica. No sé si me aclaré o me compliqué. Perdón, y ahora sí me abrí el micrófono. Creo que no, más bien lanzaste una pregunta que me parece bastante interesante, y es una pregunta para todas y todos. ¿Por qué terminamos hablando o estamos olfateando el tema de la física cuántica cuando al final lo metemos la nariz siempre en el viento para ver cómo es el futuro? O sea, y es más, o sea, decirnos, el futuro depende de aquí, de la hora de nosotros, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta del millón es, ¿y para eso nos sirve la física cuántica? ¿Qué piensan ustedes? Yo me quedo con algo, lo que tú mencionaste, Marilyn, de los futuros, perdón, otra vez, estoy mal de la memoria. Potenciales, porque sí, futuros potenciales. Eso para mí es el enganche de los futuros potenciales. Pero ahora me sumo un poco a la pregunta tuya, Lourdes. Entonces, pero ¿cuál es la relación entre los futuros potenciales y la física cuántica? Quiere decir, bueno, estoy pensando en voz alta y me corrigen, por favor, particularmente, Marlene. Quiere decir que la física cuántica nos dé, digamos, como una certeza, diciendo, anímate en lanzar, en pensar, en imaginar, y que no te castigas por una lógica lineal. ¿Para qué? Para llegar a imaginarse futuros potenciales que no responden, obedezcan a una lógica rígida, cuadrangular, lineal. ¿Es esto el link que tiene esos futuros potenciales con la física cuántica, o es por otro lado, otra puerta de entrada todavía? Marlene, ¿qué piensas? No, de hecho, el tener claro que ese tema de la dualidad onda-partícula, somos materia y energía, ¿sí? Partiendo de ese gran principio que a nosotros nos cuesta desde nuestra cotidianidad pensar, si lo vemos desde el tema de la salud, nosotros toquemos ese tema. Si lo vemos desde el tema de la salud, básicamente nosotros vemos la salud desde algo material, o el médico ve la salud desde un tema meramente fisiológico, ¿sí? Pero muchos médicos, a menos de que sea un médico integrativo, va a ver la relación tanto física, fisiológica como energética de una persona, ¿sí? Y emocional de una persona, donde esos tres factores contribuyen o interactúan para un estado de salud de una persona, ¿sí? Hay personas que
médicos convencionales que jamás van a aceptar el tema, digamos, como de la energía, porque precisamente no han logrado romper ese paradigma, ¿sí? No, ni siquiera lo contemplan, pero el poder acceder a este tipo de conocimiento nos permite tener una apertura realmente de lo que nosotros podemos hacer como seres humanos, ¿sí? Y básicamente de lo que podemos como desarrollar. Además que tenemos muchos paradigmas que son limitantes, ¿no? Que nos limitan, el religioso, bueno, otros temas, ¿no? Y si ahí entramos, que nosotros somos tanto materia y energía, somos energía, pero también somos seres de luz, y somos seres de luz con una energía, con una chispa divina, como seres de luz, y dentro de ese marco también esa energía, esa luz nos permite ser creadores también. Entonces, desde ese punto de vista es como poder romper ciertos paradigmas y que nos permitan pensar de una manera más integral y más, sí, más integral del mundo, ¿sí? Y podernos permitir pensar y actuar de otra manera, que no lo podamos permitir y que podamos hacer como ese ejercicio. Yo no sé, y me gustaría escuchar si alguno ha pensado algo, ha proyectado algo y lo ha logrado alcanzar, una experiencia personal de un futuro potencial, de algo que haya querido, de algo que haya y lo haya trabajado quizás como idea mentalmente, lo haya escrito y después del tiempo diga, oiga, esto me sucedió y no, ni siquiera lo tenía proyectado, pero se dio. No sé si a alguien le haya sucedido eso. Está lanzada la pregunta. A ver. Sí, buenos días. Yo otra Adelante. vez saludo a Ramiro, ¿está? Y Marco Antonio, que entraron. Bueno, a tu pregunta, Madeleine, mi mamá viene del campo de Finlandia y con ella aprendí que era algo natural proyectar las cosas y ella siempre vivió así, que tenía algo en la mente, primero lo proyectaba y después de algún tiempo se dio, tal vez también no se dio, pero era bien natural eso. Por ejemplo, ella también, cuando yo ya era más joven y estaba fuera en las noches, ella sabía la hora cuando yo volvía a casa. Ella estaba durmiendo tal vez, pero justo a la hora se levantó, se fue a la puerta y me abrió. Entonces eso en nuestra casa era como algo natural de tener otras realidades fuera de la física, siempre funcionando. Y yo también así, algún tiempo también hice mucho yoga. En ese tiempo era más fuerte todavía mi conexión, hasta que uno puede aprender esas técnicas de ver una aura o ver más detrás de esas realidades. Pero era muy práctico a veces en lo de mis hijos, por ejemplo, mi hijo una vez pensaba, ay, sería bueno que tendríamos unos pantalones más porque siempre se le rompían los pantalones. Era chico de 7, 8 años. Y justo pensando eso, ¿de dónde voy a conseguir los pantalones? Porque no quería comprar, no tenía mucha plata. Ahí me fui al kinder a buscarlo y de repente me preguntaron dos de mis amigas allá, ay, estoy con pantalones, ya no son muy grandes, son muy pequeños para mis hijos, tú no necesitas pantalones. Y de repente tenía demasiados pantalones para mi hijo, que era que en vez de unos 2 o 3 me dieron como 10 o 12, no sé. Y así en lo práctico, eso siempre me funcionó. O también ahora, por ejemplo, de vivir aquí en Sucre, cuando nos casamos con mi esposo, era también con la idea de que queríamos ser viejos aquí en esa ciudad. Y estábamos en Alemania y todavía no había mucho de una realidad en Sucre y ahora pasaron como 4 años y estamos aquí. Entonces, eso también era una proyección fuerte de nosotros que esa vez sí funcionó. Algunas veces no funciona también. O también puede ser como, yo conozco, puede ser como sombras también, lo que tú ves que podría ser una realidad, pero lo ves de una forma fea tal vez, que es una cosa que no quieres que pase.
Y ahí puedes proyectar tal vez con tu miedo, tu angustia también, realidades que después también te sientes parte porque las proyectaste. Es muy difícil siempre sentirse, como dijiste, que somos personajes de luz, así, como del otro mundo, pero somos a veces personajes así también que llevamos la sombra dentro de nosotros. Y es muy importante trabajar esa parte también, creo. Pues muy, muy interesante la experiencia. Yo también pues he tenido experiencias de esos futuros potenciales y que creo que respecto a lo que tú dices hay algo muy importante y con respecto a las sombras es que nosotros actuamos básicamente con temor, o sea, con inseguridad y con miedo porque no aceptamos que somos como seres creadores, o sea, viéndolo desde un tema global, no caer en temas religiosos, no importa la disciplina ni la orientación como, o el sistema de creencias que tenga cada persona, pero lo cierto es que nosotros somos seres de luz y somos creadores y somos a la imagen y semejanza de esa esencia fuente o de esa energía fuente originaria de la cual proveemos y tenemos las mismas cualidades y características, ¿verdad? Lo que ha sucedido es que las religiones nos han limitado y nos han coartado como creadores, como esos creadores que somos también, como esos seres de luz, con todas esas posibilidades que tenemos y muchas cosas como el miedo, la incertidumbre, la inseguridad, no son paradigmas con los que crecimos con el tema de la religión, ¿no? Que sí, siempre tú no puedes crear, tú no puedes, sí, sino siempre se ha mantenido como desde la religión, algo como que no todas las personas tienen ese poder de manifestación, sino usted tiene que pedirle a un santo, tiene que pedirle. Entonces, eso hace crear esas sombras también, ¿no? Esos temores y esos miedos. Y en efecto, hay cosas que se pueden plantear en positivo y otras no. Por ejemplo, cuando tenemos un miedo a una enfermedad, cuando tenemos un miedo, entonces nosotros estamos trabajando a través del miedo, generando ese futuro potencial que no es positivo, ¿sí? Por ejemplo, como el miedo a una enfermedad, como el miedo, ¿sí? Entonces, de hecho, estamos generando un futuro potencial a través de esa sombra del miedo que nos lleva a algo negativo. Pero de hecho, siempre uno debe manifestar, ¿sí? Ese futuro potencial desde el lado positivo, ¿sí? Y desde la certeza, ¿no? Desde la gran certeza, o sea, no puede permitirse ni el miedo, ni cómo va a venir, ni cómo se va a dar, sino generar esos futuros potenciales y ver que somos creadores como de realidad también, ¿no? Eso es como desde la experiencia personal y de hecho también es el otro tema de vernos como seres íntegros, como materia, cuerpo y espíritu que somos. Y otra cosa muy importante que tú dices es cómo logramos conseguirlo, cómo logramos nosotros primero entrar en este tema de trabajar futuros, o sea, primero tiene uno que trabajar como ser de luz y hay algo que ayuda mucho eso, que es, digamos, la meditación como tal, y realmente es el silencio interno, porque es que nosotros en estos tiempos estamos es afuera, estamos pendientes de una dinámica de movimiento externas, es como lo material, pero esa interiorización hacia nosotros mismos no la desarrollamos ni le dedicamos tiempo. Pero algo muy importante que uno tiene que desarrollar es como esa meditación en el silencio interno. O sea, es más, usted no necesita una meditación que te lleve ni necesitas salir, sino tú necesitas adentrarte a sí mismo. Entonces, una de las meditaciones como que ayuda mucho es una meditación del silencio interno. Usted cierra los ojos y se concentra en sí mismo. Obviamente vienen los pensamientos, todo, pero en sentir su corazón, en sentir su energía y a conectarte con el ser interior, con esa esencia, ¿sí?
evitando como esas distracciones externas. Cuando trabajamos el silencio interior, pues desarrollamos más esas potencialidades que nosotros tenemos, ¿no? Pero yo creo que todo esto ayuda como nosotros necesitamos que la ciencia siempre nos explique algo, ¿no? Sí, para poder corroborarlo, ¿no? Porque vivimos en paradigmas de la ciencia. Digamos, este primer video nos ayuda como a entender en efecto que el comportamiento del observador nosotros afectamos la realidad y afectamos y podemos generar esos futuros potenciales. Eso es como mi conclusión frente al tema y es muy ilustrativo lo que Margarita nos comenta, ¿no? Ahora hay otro ejercicio que se plantea y es un ejercicio de sincronicidad, ¿no? Como yo hoy me sincronizo para ver una mariposa amarilla, ¿sí? Y dentro de esa sincronicidad pues estás como observador, entonces te sincronizas y dices, hoy me sincronizo para ver una mariposa amarilla y vas a estar como observador y vas a tener dentro de esas sincronicidades muy posiblemente van a ver durante el día una mariposa de la manera menos esperada, en donde menos vean, pero van a ver una mariposa amarilla. Puede ser volando, puede ser en una imagen, puede ser en el computador, puede ser como, es un pequeño ejercicio que quizás se pueden poner ustedes, no hoy u otro día, donde dicen, bueno, me sincronizo para ver algo y es como que tú empiezas a enfocar hacia algo específicamente. Eso es un pequeño ejercicio que se puede hacer. Muchas gracias, Marilyn. A ver, no sé si, además de Margarita, hay alguien sobre la pregunta que tú lanzaste, Marilyn, si a alguien más le ha ocurrido algo en esta línea. No sé si fuese el caso, abre el micrófono y mientras tanto admito a Julio Martel, que llega tarde, pero llega, entonces eso es lo importante. ¿Hay alguien más quien ha experimentado eso? Palmira, tienes abierto el micrófono, adelante. Hola a todos, buen día. Buenos días. Creo que desde de la anterior reunión estamos con estos nuevos paradigmas que bueno, venimos experimentando y bueno, la información se está dando, ¿no? Por los diferentes medios, ¿no? Especialmente redes sociales, ¿no? Y bueno, yo desde hace algún tiempo vengo, ¿no? Igual indagando sobre estos temas y más que todo practicándolo, ¿no? Y lo que a mí me ha funcionado y creo que se asemeja, ¿no? A la teoría cuántica es cuando yo, por ejemplo, tengo una reunión, una entrevista con personas y ya tengo una visión sobre esa persona, por ejemplo, que no me cae muy bien, digamos, o que uno ya lo conoce cómo es esa persona y uno dice, pucha, tengo que verme con esa persona, me va a ir mal, porque es así, malhumorado, no tiene paciencia. Si voy con esa mentalidad, entonces me va a ir mal. Pero si yo me mentalizo y digo, yo no voy a llevar las energías positivas, me va a ir bien y todo va a salir bien y yo voy a hacer que me salga bien, entonces me pasa, ¿no? Me pasa. Entonces, como dice la compañera Madeleine, entonces uno es el que determina, ¿no? El que determina la situación. Y yo creo que debemos practicarlo, ¿no? Practicarlo de aquí en adelante y no sentirnos víctimas, ¿no? Porque a veces somos las personas las que ocasionamos que pasen situaciones negativas, ¿no? A veces, como ella también decía, a veces la religión nos hace pensar, nos hace sentir que el otro es el culpable, cuando nosotros sí podemos determinar es lo que nos va a pasar, ¿no? Y sentirnos empoderados, se puede decir, con todo el poder de poder decidir cómo va a ser nuestra vida en el futuro, ¿no? Me parece interesante y bueno que es necesario, ¿no? Seguir indagando sobre estos nuevos temas, ¿no? Que para mí han sido determinantes, porque imagínense de que nadie nos había dicho que nosotros somos el ente que determina nuestra vida, ¿no? Siempre nos han dicho, que entes externos son los que hacen, ¿no? Lo que nos pasa o nuestra vida, ¿no?
algo así, he entendido. Y me encanta, y gracias Madeleine por crearnos la figura, ¿no? Con gusto. Buen día. ¿Cómo está, Estoy Ramiro? por aquí Buenos también. días. Bien, gracias. Decía yo también, quería empezar por el principio, ¿no? Porque a veces nosotros asumimos que tenemos nuestros paradigmas, pero la pregunta es, ¿qué tan nuestros son nuestros paradigmas? A veces nos dicen, tienes que estudiar, salir bachiller, ser profesional, casarte y tener una vida feliz. ¿Y si no quiero estudiar? O sea, veo ahora con muchos jóvenes que necesitan tomarse un año sabático o a veces entran a la universidad por ver el ambiente, pero saben realmente, o lo que tienen claro es que la carrera que están entrando no es algo que los llena. Entonces, no es un verdadero paradigma el que entres a la universidad a estudiar, sino que todavía están buscando. Entonces, marcar, digo, ¿qué tan cierto es que somos los dueños de nuestros paradigmas? Y más bien son paradigmas de la sociedad que nos imponen. Entonces, primero tenemos que trabajar ese tema de decir, ¿qué tanta felicidad me genera esto que estoy desarrollando, ¿no? En el primer concepto. Y como decía en el otro, es cómo yo puedo determinar el ambiente, cómo determinar mi actitud, cómo voy a ir. Y es cierto lo que dice, o sea, a veces necesitamos un amuleto para que nos diga que hoy me va a ir bien. Voy a llevar mi amuleto porque tengo una situación pesada hoy día. Pero el hecho de llevar mi amuleto es que yo estoy considerando dar mi mejor energía para que podamos brindar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar ahora. O sea, el tema de ser realmente empoderados de nuestras actitudes y también en el proceso de qué es lo que queremos lograr con nuestras acciones. Eso. Sí, con respecto a lo que dice Ramiro, sí, es verdad, o sea, el sistema nos pone unos modelos preestablecidos a los cuales nos movemos, ¿no? Como decíamos, nacemos, ¿sí? Crecemos, estudiamos, vamos a la universidad, nos casamos, quizás esos patrones establecidos de la sociedad ya se tengan que romper, ¿no? Porque son los sistemas que nos llevan a cómo se mueve el sistema en general, ¿no? Si lo vemos desde el tema de la salud, si lo vemos desde, bueno, muchos temas, nosotros tenemos que empezar a romper muchos paradigmas, ¿no? Y creo que la información nos lleve básicamente a eso, ¿no? Ese empoderamiento y ese conocimiento más de sí como personas, como seres humanos, y tener elementos nos va a permitir como romper ciertos paradigmas que la sociedad nos ha establecido, que el sistema nos establece y que nosotros cumplimos casi de manera autónoma. Y cumplir de esos paradigmas de manera autónoma, básicamente muchos están centrados en ese sentido de que nosotros como personas tenemos que empoderarnos, ¿sí? Como ya lo había hablado anteriormente, empoderarnos, creernos que somos creadores de futuros potenciales, que tenemos también somos seres de luz con fuerza, que tenemos ese poder de crear y de poder lanzar esos futuros potenciales y de poder cambiar un poco esa forma en que como nos han concebido. O sea, para mí era tenaz, por ejemplo, cuando leí sobre los bosones de Higgs y todo lo que a nosotros el sistema educativo nos ha enseñado, que no es cierto tampoco, ¿sí? Como vimos la física, normalmente la aprendimos y la siguen enseñando así. El modelo de la física del átomo se sigue enseñando así en los colegios. Es decir, la educación coarta también muchísimo. La historia, como nos la han contado, o sea, nosotros casi que somos un depositario de información que el sistema nos determina y nos define como
cómo llega a nosotros, y es ahí donde nosotros tenemos, y qué nos permite nosotros hacer esos cambios como de paradigmas, pues la información también nos permite, ¿no? Como tomar otras corrientes de información que nos permitan romper, como tú lo decías, Ramiro, nacemos, como que el sistema nos establece una forma de comportamiento que quizás sea necesario dar como un pie al costado o dar un pie al lado y decir, bueno, yo como que me muevo de esto, ¿no? Pero para eso se requiere como también ese conocimiento y de podernos creer que somos también seres de luz potentes, que podemos crear futuros potenciales, pero eso nos la da también la información a la que accedemos. Y depende de qué tipo de información nosotros accedamos, pues son los paradigmas que vamos a establecer y los que nos van a permitir movernos de una forma u otra, ¿no? Así es. Cuando, Palmira, tú contaste hace un rato, digamos, de energía positiva, cuando a uno le toca encontrarse con una persona ogra, donde uno dice, no me gusta. Sí, eso sí es cierto. Y digamos, como anécdota, la ventaja de utilizar gafas, en el caso mío, es adicionalmente o sea, entrar con energía positiva. Tengo un segundo truco, que yo me quito mis gafas y miro a la persona y ahí veo solamente una mancha, ya no veo la persona, como soy medio ciego, entonces eso ayuda también de no ver con mucha nitidez a la otra persona. Uno se aguanta hasta el desastre más grande que está frente a uno. Pero eso es como anécdota. En cuanto a, yo creo de que de los futuros potenciales, ¿no? Aprendí la palabra, ahora ya me recuerdo. Tiene también que ver, en el caso mío particularmente, de futuros potenciales, pero también de la modestia, pero al mismo tiempo que es como una generosidad. La modestia de decir, no espero yo, Jorge, cree que a que Bill Gates o el Espíritu Santo o no sé, el Santo Padre deciden cambiar paradigmas en este mundo, sino de hacerse creer de que con difundir mensajes positivos, lo que hace el almanaque, por ejemplo, de poder contribuir a invitar a más personas de repensar si realmente tiene mucho sentido de atender esos paradigmas, la que mencionó Ramiro, también ahora Marilén, ¿cierto? Y para mí, de alguna manera, el hecho de ser, de dedicarse a la modestia y o de pronto se puede pensar de manera distinta. En vez de ser modesto, decir, pero usted cree con esas cosas pinches pequeñas que usted hace, puede cambiar el mundo. Yo diría, en lo chiquito, sí, por lo menos mi mundo lo estoy cambiando, en la medida en que me puedo imaginar un mundo, un futuro distinto. Y creo que ahí ya estoy como liberándome un poco de paradigmas o de la linealidad o de lo que el sistema impone. Y creo que ahí estoy, no sé, acercándome de alguna manera a esos futuros potenciales. Volver a creer de que sí es factible tener futuros distintos a lo que se está reproduciendo actualmente. Entonces, yo olfateo un poco de que estos futuros potenciales pueden emerger desde las actitudes y desde los quehaceres de cada uno de nosotros. Y no tanto de pensar, no, si no hay millones quienes me acompañan en eso, no habrá sentido ni hay posibilidad. Yo creo que ya me separé de este pensamiento y con eso estoy por lo menos ya en la mitad del río. Y yo diría inclusive de que ya está más cerca de la otra orilla como de la orilla por donde me metí al río. Y digamos, un aviso logístico todavía, el video que está menos de 5 minutos, que me gustó mucho porque lo entendí, ¿cierto? El link está en el chat, inclusive para quienes de pronto llegaron más tarde o los que quisieran tenerlo.
ahí en el chat lo tienen, inclusive después como estamos grabando, yo les voy a enviar como siempre el link después para bajar la grabación y el texto en el chat también está, pero para alguien que quisiera pueden copiar en el chat, ahí está el link como tal. No sé quién más quisiera opinar sobre, digamos, o de compartir una experiencia vivida en carne propia en esta línea sobre lo que mencionó Madeleine y donde Margarita ya hizo una intervención y también Palmira. No sé quién más se animaría. ¿A quién le pica la lengua? Ah, Ramiro, adelanta, Ramiro. Pues me pescaron. Lo que yo quería decir en el caso, por ejemplo, de las potencialidades, está que a veces nosotros nos creemos que no podemos, o las personas al revés, más bien creen que sí pueden cuando no tienen ese potencial, pero las condiciones se dan para que ellos puedan intentar hacer eso que de alguna forma no podían. Tengo el caso de dos amigos precisamente, que con decirles, uno no canta, o sea, ni cumpleaños feliz, 0 orejas, pero él quería ser músico. Y le ha costado mucho, ¿no? O sea, ha trabajado harto, no toca todavía guitarra, pero se ha mandado una canción que se la han comprado para una novela, ¿no? O sea, ha peleado tanto por su sueño, que yo digo, o sea, la cosa es peleando, no tiene que ver un poco con el potencial, sino con el deseo y buscar las oportunidades. La Y certeza. tengo otro amigo que también es músico así de concierto, él es, no es reggaetón, ¿cómo se llama lo otro? Los que hablan en la canción, no me acuerdo cómo se llama. Es rapero, pero lo contratan así como músico y digo, pero si no toca ni timbre, o sea, no tiene oído y él se siente mal porque los compañeros de conjunto son chicos de oído, que se busca así amigos que tocan 5 instrumentos, que de viento, que teclado, que cantan. Y yo le digo, ¿y no te sientes el patito feo ahí entre todos los chicos que cantan? Me dice, no, es que yo tengo la pinta y tengo la voz, pero lo que yo les admiro a los dos es la tenacidad, porque no tienen orejas. O sea, no los contrato para que me canten cumpleaños feliz, porque me la cortan la torta. Es un desastre los dos, ¿no? Pero los dos han estado peleando y han estado en el medio y han buscado las oportunidades y nos han convencido de que son cantantes. O sea, están en el ambiente musical. Entonces digo, ¿cuántas veces nosotros teniendo potencial nos sentimos menos y otra gente está asombrada del potencial que nosotros tenemos que no nos estamos valorando? Entonces, es también un tema de estos tiempos que nos ha obligado a escarbar entre lo que realmente podemos hacer, pero lo que necesitamos hacer en este momento, ¿no? Entonces hay gente que era muy feliz teniendo su WhatsApp y ahí se acababa el mundo cibernético y ahora está vendiendo cosas en Horpa porque tenían la necesidad de un trabajo y les han dicho, ahí puedes generar. Y se metieron y no hay tiempo para escuchar el no puedo, el no se debe, ¿no? Entonces tú no eres para esto. Sino que nosotros tenemos tanta fuerza interior que incluso podemos hacer lo que no podemos hacer, ¿no? O sea, y eso es lo que yo trato de rescatar siempre, digo, cuando me encuentro con algún límite mental que tengo y digo que yo no puedo hacer, digo, a ver, si hay gente que puede cantar sin orejas, capaz que yo sí puedo hacer esto también. O sea, los tengo ahí como mis parámetros, no quiero decir ídolos, pero parámetros, de que con esfuerzo y tenacidad realmente se pueden lograr las cosas, ¿no? Entonces podemos, bien dices, romper paradigmas de cosas que dicen que no podemos, porque no es cierto, o sea,
Es simplemente que no le ponemos suficiente empeño. Y eso. Es certeza, la palabra. Mm. La Empeño. certeza y la no duda, la que hace. ¿Sí? Eso es como la clave dentro de todo, también tener certeza y no duda, ¿no? No hay tiempo para la duda en estos tiempos. Así es. Bueno, con tal que no se empieza a dudar muy rápido. Yo creo que sí, con tal que uno esté un poco más convencido de lo que uno ya ha descubierto como un futuro potencial, ¿sí? Eso creo que de tener, digamos, esa convicción un tanto más asentado para no convertirse en masa maniobrable, ¿sí? Yo creo que eso sí, eso es algo importante, masa maniobrable y de no creer esta linealidad, que a veces esconde, o no esconde, sino esta linealidad pues del video, o sea, cuando al final hay una apertura, entonces sí, ese es lineal, pero si hay dos, entonces dependiendo si son ondas, entonces ya no es lineal, ¿no? O sea, de permitir imaginarse cosas que están a la vuelta, que no son frente a mí, sino que eran curvas, ¿sí? Sí, pensar también un poco en la creatividad. Y yo creo que de verdad la voluntad de la persona es muy potente de lograr crear realidades, imaginarse realidades e intentar de llevarlos realmente a plasmarlo en la realidad. Yo creo que eso es una fuente que posiblemente el mainstream, la forma de vivir, la penetración mediática, todo aquello nos asfixia un poco esa capacidad, de esas capacidades de luz, ¿sí? O sea, de los seres de luz, pero ¿de qué luz? De imaginación, de poder imaginarse el futuro. Eso creo que eso es algo bastante potencial. Y con esto podríamos también echarle un rato el diente al segundo aspecto que queríamos ver el día de hoy, que es cuáles son nuestras pautas prácticas personales rumbo a nuevos paradigmas. Y paradigmas donde, digamos, cuando hablamos de nuevos paradigmas, es como el riesgo de declarar todo lo ancestral, lo antiguo, como algo que no sirve. Cuando yo discrepo con esto, porque creo que muchas veces lo nuevo, con mucha frecuencia, se construye a partir, digamos, de elementos que pertenecen al pasado, a la historia, o para no decir desde lo ancestral, conjugando y encontrándose con elementos nuevos para construir, digamos, bueno, paradigma es una palabra muy grande. ¿Qué piensan sobre esto? ¿Y quién de pronto se anima a decir, no, vea, yo creo que acá estoy en un proceso donde estoy intentando o donde ya he logrado exactamente esto? No sé quién se lanza a la piscina, se abre el micrófono y empieza a contar un poco qué piensa, cuál podría ser una ruta. Palmira. Con relación a lo que decía, si los nuevos paradigmas son ancestrales, ¿no? O Sí. se están descubriendo. Yo creo que, igual lo escuchaba a otra persona ayer decir, ¿no? Que él no creía mucho en la ciencia, ¿no? Porque tal vez la ciencia y los libros, las investigaciones, son los que desempolvan el conocimiento que ya estaba, ¿no? Las experiencias de las personas, de nuestros antepasados que vivían esos conocimientos, que practicaban esos conocimientos que con el paso del tiempo han sido, no sé, ocultados, segmentados, y que ahora la ciencia, ¿no? Mediante estudios, experimentos, los está volviendo a sacar a la palestra, ¿no? Entonces, creo también en eso, ¿no? No son conocimientos nuevos, sino que conocimientos antiguos que ahorita se están descubriendo nuevamente, ¿no? Y bueno, con relación a los nuevos paradigmas que uno está practicando, yo lo que
lo que practico siempre, y en base a lo que dice la teoría cuántica, es de concentrarte, ¿no? Como decía Madeleine, de tener la certeza, de enfocarte, ¿no? En un tema en específico, ¿no? Y tener la voluntad de hacerla, bueno, no sé, crear primero el objetivo, ¿no? Y después concentrarte, prepararte, en función a lograr esa meta que te has planteado, ¿no? Y para eso es lo mismo, creo yo, poner la energía, ¿no? Porque si tenés tu concentración en ese tema, le estás poniendo energía, ¿no? Y la situación va a cambiar como tú quieres. No me acordaba de un ejemplo y que yo creo que la mayoría lo ha escuchado, de un experimento que hizo un señor japonés, donde experimentaba con las gotas de agua, ¿no? Hizo un experimento manifestándole cosas positivas a, a una gota de agua, se puede decir, a una porción de agua, y igual le manifestaba cosas negativas a otra porción de agua, y vio cómo ese experimento se mostró diferente, ¿no? La porción de agua donde se le dijo cosas positivas tenía una configuración armónica bonita, ¿no? Y la otra porción de agua donde se le dijo cosas negativas, nefastas, estaba desconfigurada, ¿no? Entonces eso a mí me hace concluir de que sí, las energías tienen sus efectos y que debemos concentrarnos en lo positivo, lanzar energías positivas a cualquier aspecto que nosotros quisiéramos cambiar, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿no? Tratarnos con cariño, cualquier parte del cuerpo que tal vez la tengamos enferma, aceptar tal vez nuestra enfermedad, verlo por el lado positivo, verlo porque es algo, creo yo, que tenemos que aprender, ¿no? Sacar lecciones de todo lo negativo que nos pasa, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Palmira. ¿Quién más quisiera? No veo micros abiertos. A ver, ¿cómo es eso? Margarita, adelante. Ahora yo quiero dar un salto un poco porque estoy un poco impaciente con lo individual que siempre discutimos, que somos seres de luz y que podemos cambiar nuestras realidades. Ahora voy a dar el salto para ver cómo lo hacemos como colectivos. Y también con lo de los ancestral. A ver, voy a tomar ese ejemplo de luz en el sentido de energías, que aquí en Sucre toda la electricidad, la luz es creada o generada con diésel. Eso me parece inaceptable. Ahora, a ver, ¿cómo proyectamos nuestro futuro? Yo, por mi personal, podría decidir de ya cortar la luz aquí. Por ejemplo, tenemos solo agua fría en la casa. Ya intento no usar mucha luz, apagar siempre la luz en donde no la necesito. ¿Cómo sería ahora para hacerlo más radical todavía la consecuencia de imaginar otro futuro? Tendría que encontrar más aliados. Si, por ejemplo, nosotros que estamos aquí, todos nos ponemos a ya no usar la luz que nos viene así a la casa, no ser con paneles solares o inventar otras soluciones, o si ya lo cortamos en la noche como los ancestrales, o estaríamos con velas, o no sé, nos vamos a dormir ya a las 7, o qué haríamos para ser así auténticos en ese tema. Si queremos ser como los ancestrales, porque mucho se habla de eso, y si eso se toma como una prioridad para toda la vida, entonces podríamos volver todos al campo y ahí vivir como una comunidad de gente que ya solo se refiere a lo ancestral. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo el quechua aquí, hablaría el quechua porque aquí vivo en Sucre. Bueno, de mis ancestrales, de mi mamá, sería hablar lo que antes se hablaba en Finlandia, o de mi papá, aprender lo que antes había en Alemania, a expresarme más en palabras poéticas, ya no escribir aquí mails, sino escribirles cartas a ustedes, en papel, mandarles, no sé cómo, en caballo. ¿Cómo es lo de lo ancestral? Estoy ahora poniendo todo
a la vez, pero ese valor de lo ancestral a veces me parece muy exagerado y muy así romántico también. Son valores importantes que yo, por ejemplo, viviendo con plantas, con árboles, veo que eso me da mucha satisfacción y ahí quisiera volver más al campo que vivir en la ciudad. Pero entonces, ¿cómo nos comportamos en ese mundo moderno con nuestros valores ancestrales? Porque tampoco quiero ser conservadora, no quiero volver a ser mujer así dominada por los hombres y siempre subordinada. Hay muchos aspectos donde no me parece muy coherente ese tema como se discute muchas veces. Ahí lo dejo. Yo reacciono ante eso, eso me parece bastante importante. Además, digamos, cuando hablas de lo romántico o de... yo he copiado lo que tú mandaste, creo que ayer en el chat, que me pareció en ese tardío crepúsculo de lo efímero. Los senderos de nuestros honrados antepasados me señalan el camino hacia vosotros, ilustres compañeros de futuros inimaginables, en alegre antelación de estar en vuestra franca compañía a brillar sobre nosotros. Eso lo escribí, lo mandaste tú ayer, ¿cierto? Que me causó bastante risa. Pero ahora vamos a lo que es la ancestralidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, de intentar de conseguir el futuro yéndose completamente hacia atrás, no creo que sea una buena idea. Es más, o sea, no creo que sea muy viable. Ahora, creo que mucho tiene que ver también con la edad de la persona, ¿sí? Si uno está ya un poco mayor y, digamos, las cosas nuevas que posiblemente generan estrés o miedo de no comprenderlo bien, lo hace más entendible de que con más edad uno se orienta y se fija mucho en lo que queda atrás y lo percibe como algo armonioso, bonito y que no generó tanto estrés, ¿cierto? Pero en el caso mío, yo creo de que yo estaría reivindicando cuando hablamos de lo nuevo, también respetar no todo lo antiguo. Pero hay ciertos elementos de la ancestralidad, creo que pueden ser bastante valiosos para construir el futuro, porque si no llegaríamos al otro extremo, creo yo, de decir todo lo que existe o lo que ha existido lo tachamos y lo descartamos de por sí para construir el futuro. Eso creo que sería como un riesgo, pero no en el romanticismo de antes era todo mejor y por eso mejor que volvemos o sea que el futuro es el pasado. Yo creo que en esto mucho menos y sobre todo lo que se refiere a, digamos, procesos de emancipación, de liberación, no tanto, digamos, del tema de género, sino también de esclavitud, de miles de cosas, ¿cierto? Donde yo diría, Dios mío, si nos tocaría volver, yo preferiría de quedarme donde estoy diciendo, ni quiero irme adelante, ni quiero irme atrás, o sea, quiero quedarme para que la situación no empeora. Pero lo que es ancestralidad es un poco... por ejemplo, de ver de que, y eso se podría discutir si realmente es ancestralidad. Cuando vemos hoy en día de que la modernidad, el desarrollo, el crecimiento, todo lo que conocemos y sobre lo que normalmente yo por lo menos creo que en parte son equivocaciones, pero mayúscula, mientras que ha sucedido y nos damos cuenta de que no estamos respetando límites, estamos superando por lejos lo que es la capacidad, digamos, de regeneración de los ecosistemas y al mismo tiempo siguen viviendo pueblos en este planeta que nos dan cátedra, porque han logrado de seguir viviendo en simbiosis, cada vez con más dificultad, que son pueblos originarios, pueblos indígenas, ¿cierto? Entonces uno podría decir, eso es ancestral, cuando de pronto nos podrían decir ellos por qué ancestral, si al final lo vivimos hasta hoy en día. Lo que pasa es que no hemos perdido la brújula como ustedes que viven en la modernidad, en el progreso y ahora se dan cuenta cuáles son las condiciones o las consecuencias de esto. Entonces, eso es muy relativo, diciendo, ese es ancestral lo que viven muchos pueblos indígenas por el hecho de que no se contagiaron con el desarrollo como
gran parte de la humanidad pues lo ha hecho pensando de que eso es el camino en el modelo civilizatorio. Entonces, es relativo, lo pongo inclusive a discusión, si es ancestral lo que viven otros pueblos más naturales o si es algo lo que es tan actual porque lo viven en la actualidad. Es ancestral, es anticuado, es actual, es más actual como nunca. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? O diríamos, no, lo de la ancestralidad, mejor que lo enteremos porque al final volvemos a prácticas realmente nefastas, deplorables. ¿Cuál es la lectura sobre esto? Lanzo eso como una pregunta provocativa. Nadie abre el micrófono. A ver si que hable Julio Martel. No, mucho tiempo que no estuvimos en contacto. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, adelante. Les pido un minuto. Recién entré tarde en primer lugar y estoy muy atento escuchándolo, pero quisiera escuchar algunas opiniones para después de eso hacer una reflexión, pero muy contento de volver a compartir con ustedes este espacio. ¿Ya? Así es que me reservo un rato a ver si logro ordenar algunas ideas para poder compartir con ustedes. Un abrazo para todos. Bien. Saludos. Sí, abrazo, Julio. Gracias. Nadie quiere hablar. Entonces, ¿me hacen hablar a mí o qué? De la ancestralidad o no de las prácticas, aquí estaba la hoja. Nuestras pautas y prácticas personales rumbo a nuevos paradigmas. Entonces, Jorge. Sí. Marco Mira, Antonio, adelante. Sí. Me parece muy interesante la temática, sobre todo con lo que tú decías, esto de los futuros potenciales, ¿no? Nosotros estamos trabajando un poco con pueblos indígenas, ¿no? Y en la interrogante que hacía, si no me equivoco, Margarita, en el sentido de que yo creo que no se trata de volver al pasado, ¿no? Se trata de, yo creo que los pueblos indígenas tienen una cosmovisión, una visión de ver el mundo que se acerca mucho a todos estos principios o categorías de la física cuántica, ¿no? Yo creo que por eso no entraron en la lógica de la modernidad los pueblos indígenas, por una razón, pero también por todo lo que ha sido el proceso de la colonialidad. Yo creo que cuando hablamos un poquito de los principios de los pueblos indígenas o de la ancestralidad, no se trata de volver al pasado, se trata de recuperar esa cosmovisión de los pueblos indígenas, esos principios fundamentales que tienen los pueblos indígenas para reflexionarlas en este nuevo contexto y a partir de eso ir replanteando y avanzando en un nuevo futuro, en un futuro potencial. Yo creo que nosotros estamos trabajando directamente con los pueblos indígenas y vemos ahí realmente prácticas, visiones, principios fundamentales que son válidos para reflexionar y para ver estos futuros potenciales. Pero no se trata de volver atrás, no se trata de volver al pasado, se trata fundamentalmente de pensar, de construir un nuevo pensamiento desde estas categorías y principios de los pueblos indígenas que sean posibles articularlos a una nueva perspectiva de emancipación, de liberación, etcétera, etcétera, porque supone una cosmovisión totalmente del mundo. Creo que no es la intención de volver al pasado, de vivir como vivía en el pasado, sino cómo estas categorías, estos principios de dualidad, de respeto a la naturaleza, de producir en comunidad, de no producir para explotar, sino para
lo necesario para vivir. Un poco lo que decía Jorge, nos estamos sobrepasando los límites y los pueblos indígenas nos enseñan a no pasar, los pueblos indígenas a respetar la naturaleza. O sea, hay un sinfín de principios y categorías que son válidas para reflexionar este contexto y además replantearnos un futuro potencial hacia adelante. Creo que ese es el elemento fundamental en la cual se puede ir trabajando, ¿no? Muchas veces la crítica a esta visión de la ancestralidad se toma un poco como volver al pasado. No, es revisar el pasado para lanzarnos al futuro, pero con estas nuevas categorías para pensar y repensar este contexto de la civilización, del modelo civilizatorio, para construir otro modelo civilizatorio. Creo que de eso se trata. Estamos hablando, en Potosí estamos hablando más o menos de 176 aylus que viven en esta lógica, naturalmente con diferentes matices, ¿no? Pero creo que ahí hay un potencial muy fuerte en el sentido que nos sirve para reflexionar y para cuestionarnos este modelo civilizatorio y de plantearnos nuevos paradigmas o nuevos futuros potenciales. Hola, hola. Sobre la, Adelante, adelante. sobre la misma línea del compañero Marcos, sí creo que no se trata de tratar de recuperar todo, ¿no? Yo creo que es lo inmaterial, lo espiritual que tenían nuestros ancestros lo que se debería recuperar, ¿no? La conexión que antes había con la naturaleza, esa capacidad de intuir que Margarita contaba de su mamá, ¿no? Esa capacidad lo hemos perdido, ¿no? Por el ruido de las ciudades, las preocupaciones. Ya no tenemos espacios de silencio, de meditación, ¿no? Cosa que lo tenían antes, ¿no? Porque no había tanta tecnología, ¿no? El comer alimentos sanos, ¿no? El que el sistema productivo no priorice el dinero, sino que priorice alimentos que le hagan bien a la salud de las personas, ¿no? Esa falta de ambición que tenían nuestros ancestros, eso es lo que se tiene que recuperar, ¿no? El encontrarse con el ser, ¿no? Ya ni sabemos quiénes somos, ¿no? Vivimos en base al ego, y el ego que es querer aparentar, querer encajar en la sociedad de la alta, como dicen por ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo que se tiene que recuperar, no todo, ¿no? Y no verlo así tan chocante, ¿no? De que lo ancestral es negativo, ¿no? Como en toda sociedad y en todos los tiempos. Hemos tenido cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que lo positivo es lo que hay que recuperar, ¿no? Ok. Bueno, Lourdes, hablaré. Adelante. Me encanta este espacio del blog porque es reconfortable al espíritu. Siempre me reactiva mucho. Y claro, o sea, la idea no es volver a ser anacoretas como antes, pero también creo que deberíamos soñar dentro de la realidad de nuestros contextos. Cuando decimos nuestros pueblos indígenas quieren recuperar tal cosa, yo como que siento que no quieren tal cosa recuperar. Y ahí los veo en la pugna de ellos, de su identidad y de su ancestralidad respecto a la globalidad que está en ellos encima como un sumo, digamos, ¿no? Y ahí me siento como que digo, Miechi, qué bonito que nosotros siempre pensamos, soñamos, nos deleitamos con discursos, con todo esto, pero a veces también cuando estoy en el campo y por ejemplo, tenemos nosotros un taller y vamos al campo y le decimos a los comunarios, queremos por favor una persona que haga una chicha como antes la hacían en la comunidad. Y de allá nos dicen, no, ya nosotros nos cansamos de tomar chicha, por favor traigan Coca-Cola. Como que, y ahí donde está nuestro sueño, nuestros discursos y todo eso, ¿no? Entonces, rompemos, evidentemente, y no podemos obligarlos a ellos
a que entren en este nuestro sueño, porque ellos también, nosotros tenemos que pensar y saber y reconocer que ellos también tienen sus sueños. Y yo siento que este tema de volver a recuperar nuestra cultura, nuestras emociones, nuestras formas de vida, nuestra identidad, como que es más un discurso ajeno a los mismos pueblos indígenas. Los mismos pueblos indígenas como que eso no lo entienden. Ellos quieren desarrollo a como dé lugar y eso nos lo muestra hasta su misma demanda. Tú vas y le dices, pero mira la cultura, las hierbas medicinales, la medicina ancestral y bla, bla, bla. Y ellos andan pensando en otra cosa. Entonces, y a veces como que nos dicen, claro, como ustedes ya solucionaron su vida, vienen a querer meternos a nosotros. Entonces, hay una cosa así en las comunidades. Yo no sé si el compañero Marco tiene este tipo de dualidad en las comunidades en Potosí, pero acá nosotros que trabajamos con la chiquitanía tenemos eso. Con los guaraní, un poco menos. Pero con los guarayos eso está totalmente, ¿no? Fuera. Entonces, ¿cómo podemos hacer en este sentido? Yo como que la escucho a Palmira y me da mucho gusto y no sé si ella está hablando de Valle Grande, pero al final Valle Grande se está constituyendo en un San Pedro más, en un San Julián más, digamos, ¿no? Con todo lo que es el proceso productivo se está perdiendo lo propio de Valle Grande y está entrando a esta globalización productiva que existe, ¿no? De 1001 producto de esto, de producir más, si podemos hacer 5 veces la producción, la explotación a la tierra, mejor. No sé, eso como que siempre me pregunto qué podemos hacer y cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos abordar con nuestros actores sociales, estos temas. Gracias por esta provocación, Sana. Yo creo que, a ver, ¿quién suelta la lengua? Lourdes. Gracias. Previo, solo decirle a Lourdes, primero saludarla, que no hablo de Valle Grande, hablo de mí. Yo hablo de mi querida Lourdes. Sé que en muchos pueblos está sucediendo eso, ¿no? Y bueno, es como se dice, a preguntarse, reflexionar cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle para que los pueblos no quieran alienarse, ¿no? A las ciudades, ¿no? Eso simplemente... ¿Quién más quisiera sobre lo que planteó Lourdes? A ver, sobre lo que planteó Lourdes, me parece interesante, pero, a ver, nosotros hemos tenido un taller este fin de semana con varios aylus del departamento de Potosí, precisamente sobre esto, sobre el modelo de vida del ayllu. Estamos trabajando un poco esto, el modelo de vida del ayllu. Nosotros no planteamos, no generamos ideas, ¿no? Sino partimos de la realidad, partimos del pensamiento que tienen ellos. Y lo que salió en el taller fue realmente impresionante. Es un poco lo que a mí personalmente me llena de esperanzas y de alegría también, de ver cómo los aylus todavía mantienen toda su lógica de vida dentro de estas categorías del modelo de vida del ayllu, pero también aspiran también a vivir bien, pues, ¿no? Yo creo que eso no niega lo otro, ¿no? Yo creo que es legítimo que ellos también quieran desarrollar sus potencialidades, acercarse a otras cosas, ver otra visión, pero sin perder su identidad, sin perder su forma de vida, ¿no? Creo que eso es, nos movemos en estos, los aylus se mueven en estos dos mundos, ¿no? En el mundo ancestral que ellos viven, en sus categorías, pero también tienen el contacto con la modernidad, con la ciudad, también ven esas cosas, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer reflexionar. Me parece de que no se trata de negar
que también ellos tienen sus aspiraciones, tienen sus, que si quieren tomar Coca-Cola, pueden tomar Coca-Cola también, pero no pierden su identidad, no pierden su forma de vida, su estructura organizativa, su visión de las cosas. Creo que eso me parece muy importante porque ahora obviamente estamos hablando de realidades distintas, ¿no? De tierras bajas y de tierras altas. Estamos hablando de estructuras que todavía están latentes, que todavía funcionan en los pueblos indígenas de tierras altas, particularmente en Potosí. Hay estructuras de los ayllus que son muy fuertes y están peleando por su autonomía indígena. El pueblo de Yura prácticamente ya está consolidada su autonomía, pero dentro de esta lógica, ¿no? Dentro de la lógica de fortalecer su identidad, pero también para acercarse un poco a la modernidad. No se trata de negar las cosas, ¿no? Se trata de ir avanzando en un proyecto distinto de sociedad, distinto de otras cosas, pero en el sentido de que realmente haya categorías que realmente nos puedan visibilizar un futuro mejor para todos, ¿no? Y creo que los pueblos indígenas tienen toda la legitimidad también de acercarse un poquito a la modernidad, pero con otras categorías y cuestionando también otras cosas. Solamente eso, amigos. Gracias, Marco Antonio. Bueno, es que Lourdes, lo que tú planteaste es complejo, ¿no? Porque además, digamos, de lo que entra en el futuro, entra, digamos, el kilometraje, el proceso por el cual venimos hasta la actualidad, creo que es distinto dependiendo, digamos, de las oportunidades que han tenido las personas, ¿cierto? Y obviamente, cuando hablamos ahora de población originaria indígena, con mucha razón van a poder decir, es que ustedes sí, digamos, los que viven en la modernidad todavía están aburridos del consumismo y ahora nos vienen a nosotros a decir, no, mejor que no pecan, que no entran en todo aquello. Eso es complejo. Yo creo que de lo que se trata es todas las personas, independientemente de su anclaje étnico, no solamente tienen un derecho, sino es obvio de que prefieren realmente vivir bien, ¿cierto? Pero ¿qué significa el vivir bien? O sea, o el buen vivir, o el vivir bien, ¿cierto? Sí. Y eso tiene mucho que ver también con el modelo civilizatorio que tenemos como tal. Yo me recuerdo cuando he tenido el gusto, el lujo de estar con ISAL, con Marco Antonio, con el equipo. Y ahí de eso me recuerdo, porque eso para mí se convirtió como una parábola. Y se hablaba también del modelo del vivir bien en las comunidades. Y Marco Antonio, no sé si tú te recuerdas de que ustedes mencionaron de que hay personas dentro de los ayllus, personas que han migrado, que han vivido por años fuera, por ejemplo, en Buenos Aires, y no lo pasaron bien, ¿cierto? Pero sí hicieron, digamos, un cierto capital y han vuelto. Y han sido estas las personas las que con más fervor han planteado de que creen de que la vida en el ayllu, digamos, la forma de vida es superior a muchas formas que se puede encontrar fuera del ayllu y que valdría la pena de hacer todo lo posible de conservar, digamos, estos estilos. Y después hemos analizado un poco y nos hicimos la pregunta, si para llegar a esta lectura a la que llegaron estas personas que tienen, digamos, este currículum de haber migrado, de haber estado años afuera, la pregunta era, ¿es necesario de que las demás personas experimentan el mismo currículum? Tienen que haber migrado, haber estado años afuera y de pronto no viviendo en situaciones muy confortables para al final concluir en que la vida en el ayllu es algo apreciable. Sobre eso nos quedamos como más que discutiendo, diciendo, pues es como hay que dar la vuelta por Buenos Aires para llegar a esta conclusión, sí o no, ¿cierto? Y eso me hace recordar también lo que tú mencionaste, Lourdes, por supuesto, o sea, no se puede negar a nadie el derecho de poder probar
todo sobre todo aquello lo que al parecer atrae la atención. Eso creo que también es la explicación, el por qué sigue una migración del campo hacia la ciudad, ¿cierto? Cuando muchas veces las personas en las ciudades encuentran condiciones de vida que son inferiores a las condiciones que han tenido antes, digamos, viviendo en la ruralidad. ¿Sí? Eso tiene también mucho que ver con ruralidad y con lo urbano. Si lograríamos en el sur global, aquí en América Latina, de que las condiciones de vida, digamos, el acceso, el confort, los servicios, por ejemplo, en ciudades pequeñas, serían tan iguales como en las mega urbes. Pues, hablo de Alemania porque lo conozco un poco, ¿cierto? Donde al final hay muchísimas personas que no les provoca vivir en Berlín, en Hamburgo, en Colonia, en las ciudades grandes, viven de pronto en ciudades bastante pequeñas, pero al final tienen en buena parte el mismo confort. No tienen la oferta cultural como lo tiene una ciudad grande, etcétera, etcétera. Pero, digamos, lo que es los servicios básicos, etcétera, etcétera, los tienes también. Eso no lo tenemos en el sur. Muchas veces hay que migrar hasta la ciudad ya un poco más grande para tener ciertos confort, ¿cierto? Eso depende. Pero yo me hago la pregunta, el por qué nos movemos, el por qué sigue esa migración campo-ciudad. De pronto porque las condiciones son tan desiguales o porque la creencia en el progreso, en estar en el pulso del desarrollo. Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿cierto? Uno mismo. Y luego, obviamente, de que cada uno de los sujetos está libre, además, de tomar la decisión. Y en eso estoy muy cerca con Lourdes, que tampoco sirve que nosotros pensemos para los demás que es mejor que no se meten en eso cuando dicen hágase a un lado, por favor, y no me obstaculiza el camino hacia el vivir bien, ¿cierto? No sé si coinciden con esto o discrepan. Si discrepan, mucho mejor, porque entonces abren el micrófono y me hablan o nos hablan. Yo no estoy de acuerdo en un punto que yo tengo que pensar mucho sobre mi función como intelectual que vive ahora, por ejemplo, en un país como Bolivia, que también me voy al campo. Ayer me fui a una escuela internado de secundarios, bachilleres, que, por ejemplo, ni tenían agua, nada. Allá, muy, muy pobre, ni para comer a veces les da lo que tienen de recursos allá. Conozco algunas realidades también de lo que llamaría pueblos indígenas, los ayllus aquí alrededor de Sucre o también otras regiones. Y yo como intelectual, si me voy a un lugar, me voy con mis valores también. Y hay ciertas cosas que digo, bueno, ahí, por ejemplo, es siempre ese tener el balance entre respetar lo que hay y también tener mis valores y decir, por ejemplo, si me voy a un lugar donde tienen su campo pequeño tal vez, pero funciona de alguna manera, tienen forma de, por ejemplo, cultivar, pero ahí les comienzan a vender fumigaciones, tomamos ese ejemplo. Ahí yo me voy y digo, no, eso no lo quiero respetar, por ejemplo. Yo por mis valores digo, gente, hay otras formas, ustedes tal vez hasta ya lo saben, pero no lo practican más. Van a guardar el abono que les sale de su cabra, de su vaca, de no sé dónde. Pero no, por favor, entren en ese sistema de comprometerse con los agroindustriales que les quieren vender cualquier basura. Cosas así, yo creo que también es la Coca-Cola. A veces digo, no, estoy en contra de la Coca-Cola. Es muy difícil ese punto, pero ahí yo quiero ser auténtica y si aprendo, por ejemplo, el quechua, no es para hacerme siempre amigos, sino para poder comunicarme más y para vivir en esa realidad, así como camaleón como soy, porque no puedo cambiar también mi identidad hasta el punto de ponerme al lado de gente que tal vez desde su nacimiento ya está en un ayllu viviendo. Pero los jóvenes que veo allá también quieren salir, quieren su moto. Estamos siempre en lo mismo de
de simplificarlo mucho y cada persona es tan diferente. Pero yo creo que en ese grupo aquí tendríamos que irnos más por los valores que queremos también que funcionen en nuestro mundo para tal vez no salvarlo, pero para ir a lo mejor que podamos darle a ese mundo desde nuestra perspectiva, que todos aprendimos mucho en el camino. Ok. Que eso es algo muy... me siento muy cerca tuyo, Margarita, por lo que dijiste, ¿cierto? De ser muy respetuoso, pero tampoco aceptar, digamos, aspectos que se chocan con los principios y con las convicciones de uno. Pero yo creo que el arte es de hacerlo de forma tan respetuoso, de hacerle ver a la otra persona el por qué uno no estaría de acuerdo, pero la decisión al final es la decisión de la otra persona como tal, ¿cierto? Y eso es un poco como compartir también saberes o información muchas veces, ¿cierto? Es esto, que de pronto no partimos del mismo nivel de información para poder al final tomar decisiones, ¿no? En fin. Nosotros paulatinamente llegamos al final y yo lo que quisiera, a menos si alguien quisiera opinar sobre lo que estamos hablando en este momento, entonces por favor abre el micrófono para que no asfixiemos aquí la forma de pensar y de compartir. No hay micrófonos abiertos, entonces me animo en continuar de ver con ustedes yo en el chat, pero después en este chat después lo meto en el chat del grupo. Ahí les estoy indicando cuándo podríamos vernos la próxima vez, con tal que nos mantengamos en los días jueves, en el mismo horario, de aquí creo que son 5 o 6 semanas, con los códigos o coordenadas del Zoom. Y tomando en cuenta lo que venimos hablando ahora, se me ocurrió de proponerles como el tema, ¿qué significa para nosotros en la actualidad el vivir bien, buen vivir? Y eso quiere decir para nosotros, cada uno en su forma de ser, en su origen, ¿cierto? O sea, no ahora diciendo qué pensamos que debería significar el vivir bien para el pueblo guaraní, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, lo que mencionó Lourdes. No, estaríamos hablando de nuestra lectura como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa para nosotras y nosotros? Y eso es al final, ¿qué asocian ustedes con cuando hablamos de vivir bien? Llegando, digamos, a un segundo paso y partiendo de nuestras reflexiones, digamos, sobre qué es el vivir bien o el buen vivir, dependiendo del gusto de cada quien, ¿cuáles son los elementos nuevos para el modelo civilizatorio? Suponiendo que existe un modelo civilizatorio, mal que bien, pero sí existe. Entonces, no sé si ustedes podrían imaginarse que ahí el 21 de julio nos vemos y nos hablamos a la misma hora y pues los insumos lo van a traer cada uno a cada uno, diciendo qué significa para mí vivir bien, qué asocio con el vivir bien. Para mí, yo como Jorge, Margarita como Margarita, Palmira como etcétera, ¿cierto? Y eso significaría qué está cambiándose dentro del modelo civilizatorio. ¿Les parece que eso es aceptable y suficientemente interesante para que invertimos 2 horas de aquí en 5 o 6 semanas? Lourdes levanta la mano y me muestra así. Si alguien que tiene entonces que hable ahora, por favor. Margarita. Sí, yo le pondría como, no sé, como un elemento más. Ajá. ¿Qué estrategias o acciones nos podrían servir para llegar más a lo que nosotros pensamos que sería el vivir bien? Porque nos quedamos mucho siempre en lo teórico, en esas burbujas de los pensamientos. Y a ver si encontramos acciones también o estrategias que también pueden partir de lo individual, pero que podrían ser colectivas para así ideas que tenemos tal vez experiencias si funcionan o no funcionan también.
Listo, está anotado. Para que no hagas así, sino así. Entonces, metemos esta tercera, lo escribo después, no ahora, y les mando después en el... Sí, de acuerdo, y tenéis que mucha razón. ¿Qué acciones, estrategias colectivas proponemos para acercarnos a este modelo? Listo. Bueno, si alguien más quisiera decir algo, hoy se quedaron un poco calladitos, me asusta inclusive, pero bueno, el que le pica la lengua siempre, Ramiro ha tenido que salir, ¿cierto? Entonces, pero bueno, ojalá que les gustó, a mí sí me gustó. Sobre la física cuántica, yo, para decir la verdad, nunca voy a tener la película muy clara, pero a lo mejor la física cuántica es justamente un tema que nos hace entender de que no hay que tener siempre claro la película, ¿cierto? Porque al final es eso también de pronto un paradigma de querer tener todo entendido, comprendido hasta el fondo, como tal. A lo mejor la vida es distinta, ¿cierto? Entonces, les agradezco mucho por el tiempito. Ojalá que logren reservarse el tiempito en sus agendas para la próxima, el 21 de julio. Dentro de poco les voy a mandar, inclusive cuando ya tenemos el link para quienes quisieran guardarlo o bajar o el video o lo que hemos hablado el día de hoy. En ese sentido, les mando un fuerte abrazo. Les agradezco. Y por más tardar, hablamos entonces de aquí al 21 de julio. Abrazo, gente querido. Escribe Margarita, Palmira, William, Julio, Lourdes, Marco, Antonio, Marilén y Jorge. Bueno, les deseo lo mejor y hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto, un saludo. Hasta Chao, chao, pronto, gracias. Gracias. chao. Muy interesante. Chao. Chao.